Debate, sí, va a haber debate. Déjenme comparto mi pantalla. Bueno, me dicen si ya se ve. Creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, Sí, sí se ve. perfecto. Bueno, para los que no me conozcan, me voy a presentar. Mi nombre es Perla Isabel Yolotzin Yáñez Hernández. Soy licenciada en Historia por parte de la FES Acatlán y con maestría en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, y también de la UNAM. He estado como docente durante muchos años, cerca de 10 años como docente. También he estado en trabajos de investigación, generalmente como asistente. Estuve trabajando un tiempo en la Coordinación Nacional de Difusión del INA, también en el Archivo General de la Nación, en un proyecto que se llamó Indiferente Virreinal, un proyecto bastante interesante, en donde pues fue el rescate de 1 kilómetro lineal de documentos de diferente tipo. Y he estado con algunos investigadores del CIESA, del Instituto Mora, del Colegio de San Luis, del Colegio de México. He estado así como con distintos investigadores, apoyándolos en sus respectivas investigaciones. Y bueno, con esta parte de la docencia empecé como coordinadora académica, fue un periodo muy corto de 2 años. Pero la experiencia, soy honesta, no fue muy agradable para mí. Entonces, decidí como que alejarme completamente de la docencia y emprender otro camino, que en este caso pues fue un poco de la medicina tradicional mexicana. De ahí esta diplomado que tomé en medicina tradicional me llevó a aprender lo que se conoce como una sobada ancestral rarámuri, que es una especie como de masaje con púa de maguey. Y pues también un poquito empecé ya a aprender un poco más acerca de masoterapia, de masajes. Sin embargo, pues mi parte historiadora siempre ha estado ahí y pues aparte de que mi pasión ha sido también la docencia, pues también mi otra pasión que es la historia. Me reconcilié ambas partes, entonces es por eso que dije, pues vamos a lanzarnos con este proyecto, a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver si a la gente le interesa. Sobre todo porque en esta parte de la medicina tradicional mexicana, pues se rescata mucho de las enseñanzas que había en el mundo mesoamericano. La cuestión de los temazcales, la cuestión de la limpia, todo lo que tiene que ver con la herbolaria, la parte de la concepción del cuerpo y cómo se interpretaba el cuerpo, ¿no? En el mundo mesoamericano, y es un poco lo que han estado tratando de rescatar muchos grupos que se dedican a la tradición, lo que se conoce como la tradición. Hay algunos que están enfocados en cuestiones mayas, otros en cuestiones de los pueblos indígenas de Oaxaca, otros que tienen que ver con los pueblos nahuas del Valle de México. Entonces, pues es también un poco de que vamos a rescatar la historia porque precisamente la historia es la que nos va a empezar a ayudar a entender por qué escuchamos o por qué vemos estas danzas en el centro histórico, o por qué vemos las copaleras llenas de copal, o por qué se utilizan hierbas para limpiar, en fin, que son prácticas que ya usaban nuestros ancestros, pero pues también hay toda esta trasfondo que algunos se pelean con la parte académica, con la parte de la tradición, y realmente no debería de ser así, sino más bien es complementarse, y sobre todo que si tú vas a llevar a la práctica este tipo de enseñanzas, pues que lo hagas ya con un conocimiento que a lo mejor pareciera muy académico, muy pues yo diría, pues sí, muy intelectual, a pesar de que pareciera como un conocimiento muy intelectual. Finalmente, pues sí te ayuda como a ir aterrizando y entender, ¿no? Sobre todo porque esto surgió
Pues con los códices es como algo que iniciamos primeramente pues con lo que nos dejan nuestros antepasados, los códices, algunos que se escribieron durante la época prehispánica, otros ya de la parte colonial, pero precisamente el estar viendo todas estas fuentes nos ayuda a entender un poco qué es lo que está pasando con los que se dedican o con los que quieren rescatar lo que es estas enseñanzas, estas prácticas antiguas, ¿no? De ahí que por eso empecé yo con este proyecto. Y bueno, lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión es un poco cuáles son las fuentes, precisamente de dónde surge toda esta reconstrucción histórica de la Fundación de México Tenochtitlan, el mítico Aztlán, dónde está, si realmente existió o no. Un punto que me llevó mucho durante la investigación, durante la preparación de este tema, pues fueron las tribus, calpulis, barrios, en fin, eh, porque nos va a dar también de tener, bueno, ¿quiénes son los mexicas? ¿Por qué a veces se les dicen aztecas? ¿Por qué de repente se les dice mexicas? ¿Por qué se llama Tenochtitlan? ¿Quiénes son los de Tlatelolco? En fin, ¿no? Todos estos diferentes pueblos que se van a dar en todo lo que es el valle, de lo que hoy es México, el Valle de México, ¿no? La parte central, el recorrido y ya finalmente si hubo o no hubo águila, si hubo o no hubo serpiente, qué pasó allí, es o no es, en fin. Y bueno, vamos a empezar con esta parte de las fuentes. Precisamente cuando estuvimos viendo la tira de peregrinación, que es como la fuente que más utiliza, o el famoso Códice Boturini, es como que la referencia más conocida en relación con lo que es la parte de la peregrinación de los mexicas, y ya hasta lo que es su fundación. Pero complementario a lo que es este documento, que es la tira de peregrinación, que aparte termina exactamente hasta, o sea, no llega hasta donde es lo que nosotros conocemos como la fundación propiamente de Tenochtitlan, sino que se corta un tiempo antes. Entonces, así como que el códice, el documento nos deja así de qué, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué? O sea, ¿qué siguió después, no? Que fue precisamente lo que nos llevó a este tema. Y hay diferentes fuentes que nos hacen referencia a lo que es la Fundación de México Tenochtitlan. De los conocidos, ahorita vamos a ver otras fuentes, pero por lo menos tenemos lo que son 7 códices. El primero que les mencionaba, que es el códice Boturini, que es también conocido como la tira de peregrinación, se considera un documento eh, prehispánico, no es colonial. Hay todavía debate en relación si es o no es, pero por toda la técnica, el material con el que es elaborado y cómo está organizado, es por eso que se considera prehispánico, aunque es lineal, no tiene esta forma como de zigzag que vemos en otros códices. em, Habla mucho sobre lo que es la tradición. Este es, digamos que la base, lo que se conoce como primer documento. Tenemos otro que es el Códice Azcatitlan. Este códice pues cuenta toda la historia mexica desde la migración hasta después de la conquista. Em, Es un documento pues, como podemos ver en la imagen, sí presenta parte del pictográfica y parte de lo que son textos, pero esta es otra de las fuentes que ayuda a entender un poco cómo se concibe lo que es la Fundación de México Tenochtitlan. El Códice Mexicanus, este es también otro que está organizado a manera de anales, es decir, que está conformado por años y también es otro documento que nos va a ir dando cuenta acerca de lo que es la fundación de México Tenochtitlan y todo lo que es la peregrinación.
El mapa de Sigüenza y Góngora, pues obviamente este ya es un documento colonial, ya encontramos, igual que el anterior, em, es pues, propiamente lo que es un mapa. Yo espero que después podamos ver estos documentos ya con más detalle en otras sesiones, pero es otra de las principales fuentes de lo que es la Fundación de México Tenochtitlan. El Códice Telleriano Remensis, que también es un códice muy completo, se parece un poquito al borbónico en cuanto que tiene diferentes secciones, pero el Telleriano Remensis, que también está muy ligado, se parece muchísimo al Vaticano. También les voy a comentar un poco sobre el Códice Vaticano. Son casi idénticos y lo que hacen es que combinan pues el dibujo con estos colores y estilos indígenas, ya con textos. Aquí ya empezamos a ver estas famosas glosas o notas, tanto en náhuatl como lo que es en español, y pues narra una versión distinta a los demás. El que les decía, el Códice Vaticano Ríos, este es muy interesante porque el códice, hay dos Vaticano, hay uno que se conoce como Códice Vaticano A, que es este, y el Códice Vaticano B, que pertenece al grupo Borgia, que ese es uno de los documentos que también vamos a ver. En el caso del Códice Vaticano B, es un tonalámatl. En cambio, este que es el Códice Vaticano A, sí es como más narrativa. Ustedes perdonarán la imagen, pero aquí ya hay como, es más narrativo, es un poquito lo que comentábamos de este tipo de códices que nos hablan acerca de la historia, de la política, en fin, va como por esa línea este códice de Vaticano Ríos. Y lo que es el códice Aubin, que es diferente a lo que habíamos comentado anteriormente de lo que es el Tonalámatl de Aubin, aunque pertenecen los dos a Boturini. El Aubin combina dibujos con un largo texto en náhuatl, eh, con alfabeto latino, y su calidad de dibujo pues no es tan alta, pero la información escrita sí es valiosa. Ay, creo que se me fue mal la imagen. Este es el que les había comentado al principio. O sea, ahí se me fue la imagen. Una disculpa. Y bueno, estos digamos que son los códices los que nos van a acercar un poquito a hacer toda esta reconstrucción de lo que es la Fundación de México Tenochtitlan. Pero además contamos con otras fuentes que ya son propiamente novohispanas. Y se van a clasificar como en dos tipos: aquellos que son textos de indígenas, que pues ya son cristianizados, que ya fueron evangelizados, y textos escritos por españoles. Y bueno, pues tenemos en primer lugar lo que es a Hernando Alvarado Tezosomoc, con su Crónica Mexicana y son dos libros, la Crónica Mexicana y la Crónica Mexicayotl, en donde él, pues, obviamente, como de los pocos mexicas, o bueno, de los pocos mesoamericanos que logran rescatar un poco lo que es tradición, tienen más contacto directo con los ancianos, con los que tenían el conocimiento de la historia, de todo lo que había acontecido. Es por eso que nos da estas dos obras. Anales de Tlatelolco, cuyo autor pues se desconoce, también es otra de las fuentes que nos va a dar referencia acerca de lo que es la fundación de México Tenochtitlan y todo lo que pasa alrededor de esta fundación. Cristóbal del Castillo, que también lo vamos a estar comentando constantemente a lo largo de lo que es esta plática, con su obra Historia Venida de los Mexicanos, y también lo que es Domingo Francisco Chimalpán, con su obra Memorial Breve acerca de la fundación de la ciudad de Colhuacán, ¿no? Que es también otro tema de debate, lo que es Colhuacán. Al parecer son dos o uno, no se sabe.
van y vienen, no sabemos. Estos son, digamos que, autores indígenas que obviamente pues, ya están cristianizados, que ya sus textos ya son inclusive en castellano, pero que buscan, ¿no? Rescatar todo lo que es el pasado de los indígenas. Y bueno, los textos españoles que básicamente pues son textos elaborados por religiosos, son crónicas, estos franciscanos en su mayoría que buscan rescatar todo el conocimiento anterior a la llegada de los españoles, como es el caso de Fray Diego Durán, con Historia de las Indias de la Nueva España. El famoso, la referencia más citada y más estudiada, que es la de Fray Bernardino de Sahagún, como que fue de los primeritos también que escribe sobre los indígenas, sobre tanto fiestas, tradiciones, historia, toda la temática que se puedan imaginar. La hace Bernardino de Sahagún con Historia General de las Cosas de la Nueva España, y Ángel María Garibay, que él también pues hace un rescate muy interesante de lo que es la lengua con la historia de los mexicanos por sus pinturas. Entonces, todas estas fuentes son las que nos van a ayudar, digamos que son las fuentes primarias para lo que es la reconstrucción de lo que es tanto el peregrinaje de los mexicas como lo que es ya propiamente la fundación de México Tenochtitlan, ¿sí? Y bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Qué pasó? ¿En dónde surgió todo esto? Ahora sí que el punto de partida que va a ser, pues obviamente va a ser Aztlán. Aztlán era una isla situada en la laguna, en una laguna. Fíjense que esto es muy interesante y les voy a explicar ahorita por qué. Aztlán, por lo tanto, era una isla situada en una laguna en la que vivían los aztecas o mexicas, los Atlaca-chichimecas. Ese es el nombre original o el nombre que tenemos de primera referencia respecto a quiénes eran los habitantes de Aztlán, cómo se llamaban en aquel entonces. Entonces, eran tributarios de los aztlanecos, señores de la tierra, y para subsistir y pagar sus tributos, pescaban, cazaban, recolectaban especies vegetales y animales del lago, pero también eran agricultores. Se dice que de Aztlán también ya venía esta tradición de lo que son las chinampas. Ahí está, ¿no? Sembraban en camellones que construían en la isla, y cuando no soportaron ya más la carga de tributos que se les imponía, pues deciden abandonar Aztlán e ir en busca de otra tierra que, según los aztecas mismos, les habían sido prometida. De entrada, algo que yo quiero resaltar de esto es que tanto Aztlán como lo que es Tenochtitlan, pues son dos ciudades espejo, que al verse reflejados en el pasado remoto, pues los mexicos se reconocían a sí mismos iguales a como eran en su presente. A lo que voy es que Aztlán, pues básicamente pues es Tenochtitlan. O sea, Tenochtitlan, acuérdense que empieza a surgir en una pequeña isla, y da la casualidad que Aztlán también era una pequeña isla. Muchas de las cosas que se hacían en Tenochtitlan, pues también se hacían en Aztlán, ¿no? Em, Algunos autores inclusive sostienen que Aztlán, pues es una ciudad que los mexicas inventaron cuando ya estaban establecidos en México, y esto era para demostrar que ellos tenían derecho a vivir en México porque habían venido de un lugar que era muy similar a su ciudad, ¿no? Entonces, em, pues vemos que es una ciudad completamente pues igual, ¿no? Y el debate aquí empieza por, pues, ¿dónde está Aslan? ¿Quién sabe dónde estará? ¿No? Cristóbal del Castillo inclusive mencionan que muchos de los alimentos del lago de Aslan pues eran muy similares a lo que ya existía en Tenochtitlan. Pescado, ranas, el tecuitlatl, que es como una especie
pues, de limo, de alga, ajá, que crece en la superficie, muy similar a lo que vemos, por ejemplo, en Xochimilco. El iscahuitl, que es como una especie de gusano. El oquilistac, que es un gusano blanco. El ashashayacatl, que es como una mosca que se preparaba en panes. Los famosos, el acocolín, que nosotros conocemos como los acosiles. Y bueno, pues había tipos de aves, como lo que eran patos, grullas, este, chichicuilotes, apopotli y diferentes tipos de aves, ¿no? Entonces, Aztlán, que es se le puede traducir como el lugar de las garzas o el lugar de la blancura, pues también está muy relacionado con este lugar de Chicomostoc o Culhuacán, ¿no? Entonces, hay mucho debate sobre en dónde estaba Aztlán, si estaba en Nayarit, si estaba cerca de Colima, si estaba hacia el norte, en fin, no se tiene como que una ubicación exacta de dónde estaba Aztlán, ¿no? Inclusive ahorita cuando veamos el mapa de lo que es el recorrido, hay una parte en lo que es el recorrido que sí se puede reproducir tal cual, pero de Tula para atrás está como que muy complicado. De ahí que ahorita que veamos el recorrido les voy a contar qué pasa con este recorrido, sobre todo está muy relacionado con Moctezuma, quien es el que pues hace una comitiva para que vayan a buscar a Aztlán, ¿no? Entonces, como podemos ver, Aztlán es este lugar en donde comienza todo, pero pues es también muy interesante ver que la descripción que se da de este lugar es muy similar a lo que había en el lago de Texcoco, ¿no? Y bueno, de aquí pasamos a un punto muy importante que yo consideré necesario, porque resulta ser que, pues bueno, ok, ¿quiénes son los que salen? Verdaderamente, quiénes son el grupo que sale, ¿no? Hay algunos autores que lo ubican como tribus, otros lo ubican como barrios, pero la tira de peregrinación, que es, digamos, que la que nos hace como más referencia acerca de estos pueblos, son 7 tribus: los huejotzincas, los chalcas, los ochimilcas, los cuitlahuacas, los malinalcas, los chichimecas, los tepanecas y los matlatzincas, ¿no? Entonces tenemos a estos grupos que van a salir. Y bueno, los calpulis o los conocidos como barrios, que son pues grupos de hombres que tenían un antepasado en común, Jopico, Tlacochcalca, Huitznahuac, Cihuatepateca, Chalmeca, Tlapac, Paneca e Izqueteca, ¿sí? Cada calpuli llevaba en el viaje su propio Dios patrón. Y bueno, para eso les voy a mostrar una parte de lo que es el Códice Boturini. Aquí, pues son propiamente estos barrios o estos grupos, estas tribus, cada uno con su glifo correspondiente, y ellos son los que dicen, bueno, pues saben que, pues nosotros cuando dicen que por orden de Huitzilopochtli, que también ahorita lo vamos a comentar. Se dice que Huitzilopochtli era un sacerdote que fue que los sacó y que ya con el paso del tiempo él pues se deificó, se volvió como una especie de dios. Y pues aquí vemos que va hasta el frente, lo que es, van cargando a Huitzilopochtli. em, cada teomama, hay 4 teomamas que son los que van a estar cargando en todo el viaje a lo que es a Huitzilopochtli, este bulto.
o envoltorio que se dice que guarda los restos o más bien el corazón también a manera de madera de lo que es Huitzilopochtli, que es el que los va a estar guiando, y cada uno de los teomamas, pues son cuatro, el último es una mujer, son tres hombres y una mujer, que van a estar acompañando todo lo que es el viaje de los mexicas. Entonces, este primer grupo dice, ¿saben qué? Nosotros ya estamos hartos, ya no queremos tributar. Reciben el mensaje de Huitzilopochtli en lo que es este cerro, que vemos que está como gariboleado, este cerro en donde está ahí Huitzilopochtli. Em, este cerro que es el que se conoce como Culhuacan o también como Chicomostoc, reciben este mensaje de Huitzilopochtli y dicen, bueno, entonces, ¿saben qué? Los voy a llevar a un lugar en donde van a estar mejor, en donde ahí va a ser la nueva nación, por llamarlo así, ¿no? Entonces los otros pueblos dicen, ay, ay, pues, ¿cómo que se van? ¿A dónde van, no? Y deciden acompañarlos en este viaje hacia lo que es, pues, el lugar que se les tenía prometido, por decirlo de alguna manera. Y algo también que es muy interesante es que también cada uno, así como los aztecas llevan a su patrón o llevan a su dios principal, que es Huitzilopochtli. Lo mismo va a suceder con los otros pueblos. Cada una de estas tribus, cada uno traía el nombre de su propio dios. Quetzalcóatl, Xocomo, Matla, Xochiquetzal, Chichiltic, Centutl, eh, Pintzintecutli, Metecutli, Meteutl, Tezcatlipoca, Mictlantecutli, Lacamisqui, etcétera. Esa es la referencia que nos da Tezosomoc respecto a que también todos estos pueblos o estas tribus tenían sus correspondientes dioses. Lo que les mencionaba respecto a los nombres de estos tribus o estos barrios es muy importante, porque ahorita precisamente que veamos otra parte de la tira de peregrinación, nos damos cuenta que hay un momento en que se separan los mexicas de todos estos grupos, por orden también de Huitzilopochtli, que les ordena, ustedes tienen que seguir solos, hasta aquí pueden llegar ellos. Entonces, de alguna manera, pues nos hace referencia de que de dónde también surgen todos estos pueblos que ya hay en el Valle de México al momento en que llegan los mexicas, porque pues, obviamente lo voy a espolear un poco, pues a los pobres los andan corriendo de un lado para otro, pues porque ya está todo ocupado, ¿no? Ya está todo el Valle de México ocupado, ¿no? Y del otro lado, en esta misma, en la columna que ustedes pueden ver, hay relación con otros pueblos. Esto es muy importante, lo quise rescatar, porque los mexicas tratan de legitimar su origen precisamente con la mezcla, por decirlo de alguna manera, que van teniendo con cada uno de estos pueblos. O sea, acuérdense que los mexicas van a estar peregrinando durante 200 años y van a estar en contacto con distintos pueblos, ¿no? Que ahorita voy a esa parte, pero precisamente en lo que es en la tira de peregrinación, lo que les comentaba, aquí vemos que ya se separan, se desgaja un árbol. En este momento aquí vemos que hacen como unos tamalitos, comen. Huitzilopochtli les da el mensaje de que ya se tienen que separar de los otros tribus. Lloran, inclusive se sienten muy tristes porque tiene que haber esta separación y siguen su camino. Y precisamente ya en su camino
es cuando ya tenemos lo que es uno de los primeros sacrificios que se hacen de estos hombres búho en estas ceibas, en estos magueyes, por decirlo así. Y es cuando se le entrega lo que es el arco y la flecha a los aztecas, se pintan su cara y pues flechan al sol. El sol está aquí representado como lo que es el águila. Esto es muy importante no perderlo de vista, ¿no? El águila como lo que es la representación del sol, se le flecha y es entonces aquí cuando cambian su nombre a mexicas. Dejan de lado el nombre de aztecas y se les llama mexicas. Desde mi punto de vista, a lo mejor algunos de ustedes no pueden coincidir conmigo. Creo que lo correcto es llamarlo mexicas. Y todavía sigue habiendo mucha gente que les llama aztecas. Sí, son aztecas porque salieron de Aztlán, pero pues los que están ya ahí, o los que ya fundaron Tenochtitlan, pues ya se llaman a sí mismos mexicas, ¿no? Que ya al final les voy a explicar un poco lo que es la etimología de la palabra, ¿no? Entonces, aquí ya cambian su nombre de aztecas, ya cambian su nombre a lo que es mexicas, y entonces aquí sí ya empieza todo este viaje que se da en lo que es la peregrinación. Y bueno, les comentaba que hay otra relación con otros pueblos, eh, precisamente para ver pues, de dónde venimos. Es un poco lo que hacen muchas personas cuando empiezan a arrastrar a sus pues, antepasados, ¿no? A sus ancestros y resulta ser que tuvieron bisabuelos de origen español, de origen francés, de origen... sí, efectivamente, ahorita voy a hablar de eso, Fanny, porque se les llama tenochcas. Ajá. Lo correcto sería tenochcas, pero ahorita les voy a explicar de dónde viene esta palabra de Tenochcan o por qué se llama Tenochtitlan, ¿sí? Y bueno, los chichimecas, curiosamente se tiene la idea de que los chichimecas, que son del norte, eran personas salvajes, que andaban encuerados, que nomás se la pasaban cazando con arco y flecha, etcétera, y esto desde mi punto de vista viene ya por una cuestión que tiene que ver con la conquista, como gente bárbara, ¿no? O sea, los españoles equiparaban a los chichimecas como gente bárbara, no civilizados. Pero la importancia de los chichimecas en la historia de los mexicas es porque los hombres que se alimentaban de los animales, pues cazaban y de las plantas que recogían y el uso del arco y flecha. Si se acuerdan, ahorita vimos cómo es que les entregan el arco y la flecha, ¿no? Eh, y pues lo mismo, tuvieron que hacer eso los mexicas durante todo su peregrina, a donde iban, pues, ¿qué podían hacer? No tenían una tierra propia que sembrar. ¿De qué iban a subsistir? Pues de la recolección, de la pesca, de la caza. Entonces, por eso decían que pues, eran chichimecas, pero no en este sentido de bárbaros o poco civilizados, que es el término con el que se les identificó ya durante el periodo novohispano, sino va en este sentido de este pueblo guerrero, este pueblo que se alimenta de la caza, que se alimenta de la pesca, que se alimenta de la recolección, que son hábiles en el uso del arco y la flecha. En ese sentido, por eso los mexicas se identifican ellos mismos con lo que son los chichimecas. Y bueno, también ellos mismos empiezan a tener una relación con los purépechas porque pasan por Pátzcuaro. Pátzcuaro pues, es un lago también. ¿No? Entonces, por eso se acomodan re bien ahí, porque, pues nosotros venimos de un lago, de una laguna, aquí hay una laguna, pues aquí hay pesca, aquí hay de todo, pues vamos a acomodarnos aquí en el lago.
que es que inclusive eso nos lo narran otras fuentes, no precisamente la tira de peregrinación, sino parte de las fuentes que les había comentado, tanto de los indígenas como de los españoles. Perdón, ellos ya se sentían muy cómodos y no, pues yo creo que aquí es, pues mira, se parece a Aztlán, a Yahuita, ya le sabemos a esto de la pesca, ya le sabemos a esto de la siembra. Cuando Huitzilopochtli les dice, no, 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 ¿qué? ¿No? Aquí no nos vamos a quedar, nos vamos a mover, ¿no? Y ordena a los mexicas, pues irse, ¿no? Que los abandonen y que se lleven sus ropas para que no los puedan seguir, ¿no? Em, de ahí que para los mexicas decir que los aguerridos tarascos eran sus parientes, pues era quizá una manera de reconocer que su valentía era parecida, ¿no? O sea, es decir, era admirable. Sobre todo por esta cuestión de que como los mexicas nunca pudieron dominar a los purépechas durante su expansión territorial y de conquista, pues bueno, era una manera de justificar, no, pues es que nosotros los reconocemos como grandes guerreros porque nosotros inclusive antes de llegar aquí tuvimos contacto con ellos, pero pues ya no pudimos quedarnos aquí con ellos, tuvimos que abandonarlos y les quitamos sus ropas para que no nos siguieran. Entonces, este grupo que se queda aquí en Pátzcuaro, pues es de la cual surgen los purépechas y por eso, pues como que someterlos se justifica el no sometimiento de los mexicas hacia los purépechas durante su periodo de dominación. Y bueno, algo muy interesante aquí es también en el caso de los malinalcas, ¿no? O Malinalco que está muy cerca, que está en el Valle de México. Ahí Huitzilopochtli, en Malinalco, ordenó a sus seguidores que abandonaron a su hermana Malina Xochitl y a su gente, ¿sí? Esta es una parte muy interesante también de la historia de los mexicas en relación con Malinalco. Malinalco está muy emparentado con los mexicas porque resulta ser que Malina Xochitl, quien era hermana de Huitzilopochtli, se ordena que se le abandone en este lugar. em, y bueno, el motivo por el cual se le abandona es que, bueno, esta mujer era muy hermosa, era una mujer hermosísima, pero también era una terrible bruja, ¿no? Que controlaba a los animales ponzoñosos y pues bueno, podía hacer grandes maldades a las personas, entonces pues como que a Huitzilopochtli ya le estaba incomodando mucho la hermana y entonces decide dejarla atrás, ¿no? Y Huitzilopochtli explicó a su pueblo que ellos debían vencer a sus rivales con su fuerza de verdaderos guerreros y no por medio de encantamientos como lo hacía su hermana, ¿no? Esa es la razón por la cual se funda Malinalco y se deja ahí a Malina Xochitl. Obviamente, pues ella, pues sí se queda sentida, se queda muy enojada, muy resentida con el hermano y jura vengarse, ¿no? De ahí que está muy relacionada la historia de Malina Xochitl con los mexicas más adelante. Aquí no va a ser spoiler, pero tiene que ver con su hijo Copil. Copil va a estar muy involucrado posteriormente, ya después nos van a decir cómo es que el hijo de Malina Xochitl está muy involucrado con lo que es la fundación de México Tenochtitlán, sobre todo cuando están ahí en Chapultepec. Y bueno, los toltecas también va a ser otro de los pueblos con los cuales van a crear un vínculo los mexicas con ellos, sobre todo porque llegan a Tula, a Tolán, que fue la primera gran ciudad que los mexicas visitan después de Aztlán. Y bueno, precisamente en la historia de los mexicanos por sus pinturas, en esta obra de Garibay, pues ahí se cuenta que los mexicas construyeron allí un templo a Huitzilopochtli
pero pues se pronosticó la muerte de los totlecas. No se sabe exactamente cómo es que se da esta situación. Al parecer está un poco relacionado con lo que son los mimishkoas, que es la escena que les había mostrado de la tira de peregrinación, de estos hombres búho que son sacrificados. Al parecer, estos hombres búho sacrificados están muy relacionados con los chichimecas y con los toltecas, pero la razón por la cual quieren los mexicas argumentan que son descendientes de los toltecas, pues tiene que ver con la misma historia de los toltecas, ¿no? Como ustedes saben, bueno, Tula, en esta ciudad, estaba siendo gobernada por Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que también va a pasar un fenómeno parecido como en el caso de Huitzilopochtli, pues Quetzalcóatl es un hombre muy puro, muy casto, muy sabio, lo adora su pueblo. Ya hay toda una leyenda alrededor de Quetzalcóatl, de que es emborrachado, pierde su honorabilidad, en fin, pues, lo encuentran ahí con una mujer, entonces él muy triste, pues agarra y decide, pues ¿saben qué? Pues yo ya me voy hacia el oriente, pero voy a regresar, y bueno, la famosa leyenda de Quetzalcóatl que va a regresar, y que después está relacionado también pues con la llegada de los españoles, ¿no? Cuando Hernán Cortés empieza a recibir estos regalos por parte de sí, por Tezcatlipoca, así es, ¿no? Que ahí hay una cuestión de celos, y Tezcatlipoca se hace pasar por un anciano y le da a beber pulque y pues, se emborracha y bueno, hace un desmán este Quetzalcóatl hasta que pues, finalmente él, avergonzado por su actitud, pues, se decide abandonar Tola. Pero precisamente se llaman toltecas porque son los grandes artesanos, los que tienen este oficio, son en sí eso es lo que significa la palabra tolteca, son los que son grandes artesanos. Y sobre todo, esto es una parte muy interesante porque los toltecas fundaron también un linaje de gobernantes descendientes del gran Quetzalcóatl. Ujú. Los miembros de este linaje eran los únicos que tenían de llamarse Tlaloque. Ujú. Y a nombrar a otros gobernantes con ese título. De aquí surge también que eran los únicos que podían utilizar las insignias que marcaban a los gobernantes legítimos. Es decir, esta famosa tiara de turquesa como corona y también la nariguera, ¿no? Que es como la parte distintiva de los tlatoani. A los tlatoani a los güey tlatoani los podemos distinguir por esta famosa tiara de turquesa y porque traen una nariguera también de turquesa. ¿De dónde viene esta forma pues de coronarse, de legitimarse? Pues de los toltecas. Y los toltecas, como descendientes de Quetzalcóatl, pues esto les da legitimidad. Por eso es que encontramos dentro de lo que es la historia, la parte de la peregrinación, el tiempo que estuvieron ahí los mexicas en Tula, ¿no? Y bueno, como vemos, pues se separan estos en cuanto con los pueblos con los que van teniendo contacto, y posteriormente ya casi ya para llegar a lo que es el Valle de México, ya para lo que es la fundación de México Tenochtitlan, pues ya encontramos lo que son estos dos grupos, lo que son los tlatelolcas y lo que son los tenochcas, que son básicamente dos familias de los cuales vienen los mexicas. Tlatelolco se funda en el año, o sea, México Tenochtitlan se funda en 1325 y Tlatelolco en 1331, me parece. Son parientes, ¿no? Pero pues como que los tlatelolcas no les hacían el feo a los tenochcas y viceversa. De ahí que si se acuerdan cuando estuvimos, los que estuvieron
en la última sesión que vimos el códice mendocino, vimos cómo Axayácatl domina a lo que son los tlatelolcas y cae completamente este lugar. Y bueno, se llama Tenochtitlan porque precisamente es el gobernante de los Tenoch es el principal guía eh, de los mexicas y por eso es que se va a acuñar este término de los tenochcas, ¿no? Bueno, eso que yo quería resaltar en cuanto a estos pueblos para que veamos cómo se va a ir, van a ir legitimando su historia lo que son los mexicas. Ahora, en relación con lo que es ya propiamente el recorrido, aquí podemos ver en este mapa cómo van a ir haciendo su recorrido y básicamente en donde más se van a quedar como cerca de 100 años es en todo lo que es el lago. Ahí van a estar como que dando vueltas, van y vienen en los distintos lugares. No me voy a detener mucho en esta parte porque ahorita les voy a mostrar un poco cómo es que se va a dar este recorrido. Espero que lo alcancen a ver. Bueno, tenemos entonces que de Aztlán salen en el año 1 Tecpatl, como ya lo habíamos comentado. Bueno, ahí la tira de peregrinación, ahí lo menciona. Se hace referencia de que van a estar en el año 1116, que es el año en donde salen. No hay una exactitud, es como que el cálculo en el año gregoriano de que que salieron en el año cristiano. Pasan por Colhuacán del año 1117 al 1144, cerca de 28 años. Se quedan un tiempecito en Coahuincintla, después se van a Huechtecatl, ahí pues nada más van de pasadita, y ya después se celebra lo que es el primer atado de años, ¿no? En Coatlic, Cámac. De ahí ya empezamos a tener como la referencia de los distintos lugares, pasan por Tula, pasan por Atlitlalaquian, por Tlemaco, por Atotonico, por Apasco, que es cuando se vuelve a hacer otro atado de años. Ahí vemos que pasan cerca de 50 años aproximadamente y de ahí se van, no, esperen, déjenme, voy a regresar un poco. Lo que es Jaltocan, bueno, Zompanco, Jaltocan, y ya después se van hacia lo que es Acalhuacan, que en esta parte hay una historia muy interesante ahí en Acalhuacan. Ahorita les voy a contar esa historia. 11, que es en el año 11 Tecpatl, ahí más o menos duran unos 20 años, se van a Ejecatepec, o sea, en Ecatepec, están 4 años en Tulpetlac, que es en la parte oriente del Valle de México, eh, 4 años en Cuatitlán, otros 4 años en Huexactitlán, 8 años, y otra vez se vuelve a hacer, es el tercer año del tercer atado del fuego nuevo. Acuérdense que son ciclos de 52 años. Tenemos el tercer ciclo de 52 años en Tecpayacan. eh, Algunos lo ubican como en Tepeyac, que son 4 años, se van a Pantitlán, después a Colnáhuac, otros 4 años, van a Popotla, otros 4 años, luego se van a Atlicuayán, ahí donde permanecen otros 20 años, y cerca de Chapultepec, que ya es el cuarto atado de años.
duran más o menos 2 años y finalmente en Contitlán, en lo que es Culhuacán, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo en lo que van a estar ellos haciendo este constante recorrido. Aquí lo podemos ver, que básicamente es en la parte poniente, surponiente, en donde van a estar moviéndose. Em, Casi no tienen contacto con lo que es la parte de oriente, básicamente todo es en la parte poniente, en donde ellos se van a estar ubicando. Pero hay una historia bastante interesante cuando están en Coatepec. em, no se sabe exactamente su ubicación, al parecer era una ciudad en un lago artificial cerca de Tula, que era una réplica pues, de Aztlán, porque pues también ellos tenían esta posibilidad. Ya lo vimos que cuando llegan a lo que es la Fundación de México Tenochtitlan, ahí se van expandiendo. Entonces ellos tienen como que esta habilidad de crear tanto lo que son islas como lo que son lagos artificiales. Y bueno, es en este lugar de Coatepec donde deciden quedarse. eh, y aquí hay una versión, es muy interesante porque Federico Navarrete nos hace referencia, sobre todo esta referencia viene del Códice Azcatitlan, sobre Coyolxauhqui, una historia muy diferente a la que conocemos como es la leyenda. ¿En qué consiste esto? Pues resulta ser que Coyolxauhqui junto con 400 hombres, los sureños, los Huitzinahuaque, deciden quedarse ahí en Coatepec, ¿no? Les gusta, está bonito, pues ya tenemos todo, sabemos cazar, sabemos pescar, está todo muy cómodo aquí el asunto, y decidieron quedarse, ¿no? O sea, pues de aquí no nos vamos a ir, no vamos a seguir buscando, etcétera. Y esto le molestó muchísimo a Huitzilopochtli. Le molestó esto muchísimo a Huitzilopochtli, por lo que él, en su enojo, les abrió el pecho y les devoró el corazón. Y le ordenó a Huitzilopochtli que deshicieran completamente lo que era la represa y todo completamente desapareció, ¿no? Es una versión diferente de lo que conocemos a la leyenda, de cómo Coyolxauhqui es muerta junto con nuestros 400 hombres en este lugar. Y bueno, ya en donde me voy a detener es ya estando ellos en Chapultepec, que es en donde pasan bastante tiempo. No estaba muy poblada y estaba en los límites de Azcapotzalco, de Coyoacán y de Culhuacán. Pero sus vecinos pues, no los vieron con buenos ojos y los atacaron. Y es cuando los mexicas se refugian en una cañaveral de Acocolco, en Atzacalco, y ahí es en donde son derrotados. Ahorita les enseño la parte en donde viene la derrota, aquí, ¿no? Entonces, estando aquí en Chapultepec, son atacados, ellos se van corriendo, inclusive pierden todas sus vestimentas, se van a refugiar ahí en el pantano, en el junco, están ahí. Y después son capturados, aquí no aparece en la lámina, pero son capturados lo que es Huitzilihuitl junto con su hija, fueron tomados hechos prisioneros y llevados desnudos a Culhuacán. Eh, Era importante demostrar que todo había sido por designio propio de Huitzilopochtli. Inclusive Huitzilopochtli les había pronosticado que ellos iban a ser derrotados y que iban a ser capturados, ¿no? O sea, es decir, mostrar la historia de que pues no siempre nos fue bien, fuimos un pueblo que fue perseguido, que fue sometido, pero
aún así, a pesar de todo lo mal que nos trataron, nosotros fuimos muy valientes, muy fuertes y pudimos salir adelante. Es como que la narrativa que se va a generar en torno a su origen, ¿no? Em, entonces, aquí viene a escena lo que es Copil, porque al parecer Copil fue el que estuvo detrás que se estuvo orquestando este ataque en contra de los mexicas, ¿no? Entonces, los mexicas culpan a Copil, el hijo de Malizochitl, por haber sido atacados y haber sido derrotados, ¿no? Em, Inclusive Tesosomoc lo describe como un grandísimo bellaco, grandísimo brujo. Entonces, él recurriendo a estos artilugios hizo que los atacaran, ¿no? Entonces, ante esta derrota, Huitzilopochtli mandó a un capitán mexica, Cuautlequetzqui, a combatir a Copil, lo derrotó y le arrancó el corazón. Entonces, Cuautlequetzqui, una vez que arranca el corazón de Copil, se lo entrega al joven Tenoch y con la orden de Huitzilopochtli de arrojarlo en medio del lago, ¿no? Entonces, lo arrojan el corazón de Copil y en un lugar en donde había tulares y carrizales. ¿Por qué es importante este evento? Porque Tenoch, que avienta el corazón de Copil, el corazón cae justamente en el sitio donde años después habría de brotar el tunal, el nopal de tunas rojas, que marcaría lo que es la fundación de Tenochtitlan, ¿sí? Por eso es muy importante este evento de Copil. Y bueno, Tenoch se presenta ya, con esta escena que os estoy mostrando, que con la derrota que se hace, Tenoch se presenta ante el señor de Culhuacán, Cochtli, y pues le ruega, ¿no? De que por favor no mates em, a Huitzilopochtli ni a su hija, y pues obviamente el señor de Culhuacán no le hace caso, eh, los sacrifica. Entonces, lo único que hace Tenoch, pues, es pedirle que pues les dé chance de ubicarse en otro lugar, ¿no? Y se van a Atizapán, actualmente por donde está Sanaya, ¿no? A Atizapán. Un lugar en donde estaba plagado de serpientes y animales ponzoñosos, y los mandan ahí con la idea de que pues, se murieran, ¿no? Que los serpientes los mataran y que se murieran ahí todos envenenados y muertos por los animales. Eh, pero pues resulta ser que, pues no, siguen vivitos y coleando. De hecho, los mexicas buscan emparentarse con los de Culhuacán, esto para ganar prestigio y un poco para legitimar su descendencia con los toltecas, porque los de Culhuacán sí se consideraban descendientes de los toltecas. Entonces, pues ahora sí que para que nosotros también entremos como descendientes postizos de los toltecas, pues vamos a hacer que se emparenten, ¿no? Entonces empieza a haber matrimonios entre culhuacanos y mexicas. Y bueno, aquí viene el famoso evento de los Xochimilcas con los mexicas, porque resulta ser que los Xochimilcas pues, eran enemigos de los culhuacanos, de Culhuacán. Entonces, el señor de Culhuacán, en primera para derrotar a los Xochimilcas y en segunda para deshacerse de los mexicas, pues los manda a pelear, ¿no? Y los mexicas les dicen, no, pues sí, o sea, sí le entramos, pero pues danos armas, ¿no? Y pues el señor de Culhuacán dijo, no,
váyanse y háganle como puedan, con lo que tengan, pues con eso vayan, ¿no? Entonces los mexicas pues, tenían ahí como unas navajitas de obsidiana y lo que tenían, pues con lo que tenían, pues se fueron a pelear. Y les pide el señor de Culhuacán como prueba que en un costal echaran pues, las orejas de todos los xochimilcas para ver que realmente hayan cumplido su cometido. Pero los mexicas dijeron, oye, pues es que como son dos orejas, pues van a creer que nada más matamos a la mitad, ¿no? O sea, no nos van a creer. ¿Qué te parece? Pues, y si mejor les cortamos las narices, para que pues entonces sí, ahí sí va a dar como que la cantidad exacta y sí, ¿no? Y sí, efectivamente cuenta la historia que pues los mexicas cortan las narices de los xochimilcas y fueron cerca de 3,200 narices, ¿no? Entonces, pues llegan con sus, o sea, la verdad es que Koshkoshki creía que no lo iban a cumplir, lo cumplieron, obviamente se quedó aterrado a tal grado que dijo, bueno, estos son inhumanos los mexicas, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron lo que les dejé de tarea? Porque pues yo solamente se los había dicho de burla, ¿no? Y ellos lo cumplieron, ¿no? Entonces, pues el señor de Culhuacán estaba como muy a las tientas de los mexicas. Y la verdad, y es lo que nos narra la historia, ¿no? Em, y bueno, ahí no quedó la cosa, porque pues las cosas entre los culhuacanos y los mexicas, pues siguieron poniéndose cada vez más tensas la situación, sobre todo porque en una festividad, a Huitzilopochtli, pues los mexicas están preparando todo para la ceremonia, necesitaban pues, ciertos utensilios sagrados para hacer el sacrificio, etcétera. Pues como ustedes vieron, pues no tenían suficientes recursos. Entonces van con el señor de Culhuacán y le dicen, oye, por favor, si nos puedes facilitar objetos sagrados porque vamos a hacer pues un sacrificio a Huitzilopochtli. Y pues el señor de Culhuacán dijo, sí, claro, sí, sí, no, ningún problema, yo se los mando. Pero les envían pelos, estiércol y un pájaro bobo, ¿no? A manera de burla a los mexicas pues obviamente pues se enojaron, no hicieron nada al respecto, pero se enojaron, pero como buenos mexicanos dijeron, mexicas, ok, está bien, te la voy a guardar, ya vendrá la mía, ya vendrán. Y sí, efectivamente, después de la muerte de Koshkoshli, sube como Tlatoani de Culhuacán a Chitometl y, y pues ahí viene la de los mexicas. Ahí viene la venganza de los mexicas. Porque pues van a hacer otra festividad. Le piden a Tometl, oye, ¿es posible que tu hija venga a la ceremonia? Queremos que esté presente, pues para honrarlos a ustedes y que pues también puedan ustedes disfrutar de la fiesta, va a ser en honor a ella, etcétera, ¿no? Sí, claro, adelante, ¿no? O sea, ay, pues qué bueno, va y la princesa se presenta a la fiesta, pero pues sí, era la invitada de honor porque resulta ser que la sacrifican, la desollan y un sacerdote se pone en la piel, ¿no? Muy al estilo de las fiestas a Xipetotec, ¿no? E inclusive invitan después a Chito Tometl para que presente sus ofrendas a Huitzilopochtli. Ay, mira, ahí está tu hija, ve con ella para que entre los dos entreguen la ofrenda y no sé qué, pues cuál, ¿no? O sea, la hija ya estaba muerta, ¿no? Em, y pues cuando se acerca el Tlatoani de Culhuacán, se da cuenta de que no era su hija, que era la piel de su hija. Pues, imagínense, ¿no? Esa escena de terror. Pues obviamente ya se imaginarán lo que pasó.
Hubo pues un enojo tremendo, atacan a los mexicas y los mexicas pues huyen hacia el lado del lago, se van a Mexicalcingo, después a Michuca y terminan en Temascalco. Y bueno, ahí es cuando le piden al señor de Azcapotzalco que pues les dé chance de quedarse ahí cerca del lago. Y sí, los manda ahí pues ahí a ese pantano, a ese islote y todo feo, ¿no? Pero bueno, aquí ya digamos que llegan hasta donde están pues el lugar, el destino marcado por Huitzilopochtli. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿de qué manera es que logran los mexicas legitimar su estadía ahí en ese pequeño islote? Bueno, por un lado vemos que pues está esta historia del corazón de Copil y que ahí surge lo que es el nopal con las tunas rojas, ¿no? Y de ahí que pues el lugar pronosticado por Huitzilopochtli pues debía tener una señal para que fuera legítimo, ya que pues no bastaba que un pueblo decidiera establecerse en un lugar, sino que se requería de la autorización de un dios patrono, ¿no? Em, el lugar entonces pronosticado por Huitzilopochtli eh, tenía que ser legitimado, entonces tenía que ser donado por el dios, ¿sí? El dios tenía que donar este lugar porque se decía que la tierra tenía que ser merecida por los hombres, o sea, tú te lo tenías que ganar. No era nada más llegar y me planto aquí y ya, no, sino que tenía que haber algo que te legitimaba, que tú fueras merecedor de ese espacio. Y lo único que podía lograrse, o la única manera que se podía lograr, pues era a través de un milagro. No había otra forma más que a través de un milagro, ¿no? De ahí que el milagro permitía que el ritual de fundación fuera reconocido y todos debían quedar de acuerdo en que tal tierra había sido merecida por tal pueblo. Esa es la razón por la cual vemos esta historia detrás de lo que es la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Eh, la famosa águila y la serpiente, ¿no? De ahí surge esto. De ahí que precisamente Axolowa y Cuauhcoatl, que van a buscar este lugar, son ellos los que encuentran eh, pues es el nopal de tunas rojas que crecía encima de una roca, y Huitzilopochtli toma esa forma para avisar a su pueblo que ese era su lugar, ¿no? Entonces, pues según el códice Aubin, pues ya aquí vemos que se da esta legitimación. Aquí, pues también vamos a entrar un poco a debate, porque bueno, realmente, ya entonces tenemos cuál es la leyenda, por qué se da esta fundación. Ya tenemos la señal del dios, pero tenemos lo que es la nopalera con las tunas rojas, el águila. Ahora, ¿hubo o no hubo serpiente? Ese es el otro tema de debate, ¿no? Em, y bueno, uno de los símbolos que utilizaron las culturas mesoamericanas, pues fue el árbol cósmico, ejes donde confluían todas las fuerzas en sus tres niveles, el inframundo, el cielo y la tierra. En el caso de los mayas del periodo clásico, pues utilizan el maíz y después la ceiba. Y bueno, en el caso de los tenochcas, pues lo que es el cactus y el nopal. Por eso es que tenemos como primera referencia
esta parte de lo que es la fuerza en donde este árbol cósmico, así como la ceiba es el árbol cósmico para los mayas, pues la nopalera pues es este árbol cósmico para los que son los mexicas. Y Y bueno, lo que nos narran las crónicas, lo que nos narran las fuentes es que, pues, sobre la fundación de Tenochtitlan, acuérdense, ahorita vamos a ver también, pues es que va a estar el lugar en donde grita el águila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar en que es desgarrada la serpiente, México, Tenochtitlan, ahí acontecerán muchas cosas. Es lo que nos narra Alvarado Tesosomoc en el caso de la historia de las Indias de la Nueva España. Dice, ellos viendo que todo aquello no carecía de misterio, pasaron delante a buscar el pronóstico del águila y andando de una parte a otra, divisaron el tunal y encima de él, águila con alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor y el frescor de la mañana, y en las uñas tenía un pájaro muy galano, de plumas preciadas y resplandecientes. Y bueno, precisamente aquí hay referencia. En primer lugar tenemos que es el Teocalli de la Guerra Sagrada. Aquí vemos lo que es el nopal, vemos el águila que representa lo que es el sol y este símbolo que hace el atlachinol, ¿no? Está como fuego sagrado, como parte de lo que es la guerra sagrada. No es propiamente una serpiente, sino es una interpretación. Lo que mencionábamos en el códice mendocino, aquí no encontramos la serpiente, solamente vemos la piedra, el nopal y el águila. No hay serpiente. Esta es una referencia de lo que es el códice mendocino, ¿no? En otra referencia de Durán, que era la que les comentaba, el atlachinoli, sí, el agua quemada. Sí, gracias. Eh, no es una serpiente, es un ave que se está comiendo a otra ave. Es la otra referencia. Y bueno, lo que es en la historia de las Indias de la Nueva España, aquí sí ya encontramos lo que es la referencia de la serpiente. ¿Hubo o no hubo serpiente? Pues no, no lo sabemos. Ese símbolo que se ve, ajá, exactamente, en el billete de A50 podemos ver esta referencia del Atlachinoli o lo que es el agua quemada, que es un símbolo de guerra sagrada, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que Tenochtitlan es el lugar del tunal de piedra. Y bueno, la palabra mexico, hay algunos que vienen de Metl, que es maguey, o los del maguey, o Metzli, que es la luna, gente de la luna, gente del ombligo de la luna. Es como que el significado de no. Ahora, ¿cuál es la importancia del águila y la serpiente? Bueno, como nosotros sabemos, pues independientemente si hubo o no serpiente, creo que es como que lo menos importante. Aquí la referencia importante son los dos elementos. Lo que es el nopal en lo que es el tunal, como parte de lo que es este árbol sagrado, y el águila, que es el sol. Acuérdense que también Huitzilopochtli está también relacionado con lo que es el sol. No solamente es el dios de la guerra, sino también está relacionado con el sol. Y algo muy importante que todavía que le va a dar más fuerza o que va a fortalecer em, pues esta fundación es una referencia que nos dice el códice Aubi. Bueno, Joel nos menciona, me convence más el ombligo del maguey, también por la cosmovisión de los mexicanos. Sí, sí, o sea, no tenemos con exactitud el nombre de México, pero en el caso de Tenochtitlan, ese sí sabemos que es el lugar del tunal de piedra, ¿no? Em,
Y lo que les comentaba del Códice Aubin es que también una de las cosas que pasó con Osholowa, que fue uno de los que encontró al águila en el nopal, es que, según lo que dice el códice, es que Osholowa se hunde en las aguas del lago como si se hubiera ahogado, ¿no? O sea, se hundió, se perdió ahí en el agua y hasta el día siguiente volvió él a aparecer. Y él dice que cuando salió, contó que se había entrevistado con Tlaloc y que Tlaloc le dijo, ha llegado mi hijo Huitzilopochtli, pues aquí será su casa, él la dedicará porque aquí viviremos. Entonces, cerramos como que toda la parte de legitimidad de merecimiento por parte de los mexicas. Y bueno, les había mencionado un poco que también Moctezuma había mandado una comitiva para que fuera a buscar lo que es Aztlán. Hicieron su recorrido, ahora sí que se fueron de atrás para adelante. eh, Arrancan en lo que es Tenochtitlan, se van hacia atrás, se van hacia atrás, llegan a Tula, pero ya después de Tula así como que, ah, caray, ¿y ahora para dónde jalamos, no? Un poco parte de leyenda dice que ellos se convierten en animales y que mediante el sonido de los animales es que logran como pasar una especie de portal y llegan a lo que es Aztlán y pues ahí son recibidos, son pues, ay, qué bueno que por fin el dios Huitzilopochtli pudo entregarles el lugar designado, entregan los obsequios que les había dedicado Moctezuma y se regresan, ¿no? Y pues eso cuentan los embajadores que enviaron a Moctezuma, ¿no? Entonces, pues así está la historia y pues muchas gracias por esta participación. Bueno, comentarios, algo que quisieran decir, algo con lo que no estén de acuerdo, algo que digan, ay, esto me hace mucho ruido, en fin. Lista para sus comentarios, preguntas, qué opinan. Sí, Perlita, mira, tengo un diccionario de náhuatl español en donde marcan México, lugar de Mexitli. Mexitli, nombre alterno de Huitzilopochtli, y Co como locativo, como la tierra de Huitzilopochtli. Y también en el ombligo de la luna, que es la interpretación de Sagún, que es Metz, Chic, Co. Mestli luna, Xictli ombligo y Co locativo. Entonces sí, pues sí está medio discutido, ¿no? El nombre de México. Sí, Y casi. y también otra de las cuestiones, Malinalxóchitl, que es la hermana de Huitzilopochtli, que la separan de la peregrinación, digamos, y ella se queda en un lugar y funda Malinalco, ¿no? Que es el lugar donde van a tomar, según esto, las armas, los guerreros águila y los guerreros jaguar. Y Copil, que es como la piedra en donde surge el nopal, que tiene forma de corazón. Entonces sí nos remite a muchas de estas cuestiones, ¿no? Que es como que en en el centro del corazón, eh, esta, esta cuestión de qué significa en sí México, ¿no? Es todavía muy discutido y no se llega a un acuerdo ya en firme, ¿no? Sí, sí, así es. Y pues no sé qué opinen los compañeros respecto, ¿no? Sí, sí sabía que Mexistli tenía relación con lo que era el nombre de Huitzilopochtli, entonces también es otra
de las variantes en cuanto a lo que es el nombre, pero pues también quería mencionar un poco lo que es Tenochtitlan, porque se llama así. Aparte del significado, pues es parte del origen de esta tribu, de este líder que es Tenoch, que es el último que lleva y los guía, ¿no? Hacia lo que es el islote, que es el que arroja el corazón de Copil. Es, como tú dices, esta piedra en forma de corazón es una parte muy, muy interesante, ¿no? Gracias, Yola. ¿Alguien más que quiera comentar algo que dijeron, no estoy de acuerdo contigo? Ok, Joel, Hola, buenas noches a todos. ¿Me escucho bien? sí, sí, te escuchamos. Sí, regresando al debate este sabroso de México, si el ombligo del maguey o el ombligo de la luna, decía en el chat sobre la cosmovisión, Ujú, porque también retomando el otro mito del nacimiento de nuestro señor Huitzilopochtli, cuando nace de la Coatlicue y derrota a su hermana, la Coyolxauhqui, que representa a la luna. Si vamos al Hueyteotepetl, del centro de la ciudad, ahí nos vamos a dar cuenta que el templo dedicado a Huitzilopochtli también marca eso, como el sol derrota a la luna y la luna está al pie de las escalinatas del Teotepetl de Huitzilopochtli. Por eso a mí me hace más sentido lo del ombligo del maguey, porque aparte la ciudad de México Tenochtitlan está dedicada al sol, al día, al águila. No me hace match que se llamara la ciudad el ombligo de la luna cuando Huitzilopochtli la derrota y está tirada ahí en las escalinatas. Aparte del maguey, se utilizaban muchas cosas para toda la cosmovisión de los mexica, desde el otli, desde las puntas de maguey para el sacrificio, porque nos quedamos con que solamente sacrificaban el corazón, pero realmente sacrificaban muchas otras cosas. Se daba el hígado, por ejemplo, a Tlaloc, porque es frío y Tlaloc está relacionado con la lluvia, con el sí, agua. Se daba la sangre a Mitlantecutli porque es nuestro líquido vital. Entonces hay muchas cosas que también tienen atrás este simbolismo de los mexica y me hace más sentido en esa cuestión el ombligo del maguey, siguiendo mito de el nacimiento de Huitzilopochtli. Y también ahí poner un punto sobre la historia que tú contaste, Yolotzin, de los mexicas yendo por Culhuacán y que últimos estudios también nos dicen que Izcoatl, el cuarto Tlatoani, al acabar con los tepanecas, reescribe la historia de los mexicas borrando su descendencia tepaneca para emparentarse con los toltecas, para decir que nosotros descendemos de un pueblo milenario, sabio, mejor, ¿no? Entonces también ahí es sabroso buscar estas cosas en la historia, debatir para sacar el conocimiento que es lo que buscamos los historiadores. Muchas gracias. gracias, gracias, Joel. Sí, de hecho, ahorita estoy acordándome de que también en la tira de prevención viene esta referencia del trabajo con el maguey y con el pulque, o sea, pues ahí también tenemos esta referencia en relación con el maguey y sus diferentes usos. Sí, me hace mucho sentido lo que mencionas respecto a que pues estamos hablando de un dios solar, aparte, em, que también detrás de esta leyenda de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli, pues es esta transición que vemos del día y la noche, ¿no? Estos ciclos del día y la noche, los que alguna vez hemos visto un amanecer, vemos por un lado
y es algo hermosísimo y muy impactante ver de un lado cómo está lo que es la luna y te das la vuelta y del otro lado está el sol, ¿no? Entonces está la lucha de Huitzilopochtli y Coyolxauhqui el día que vence a la noche y esta caída, y que pues se va representando en lo que es una de las fiestas de Huitzilopochtli, cuando se hace el sacrificio, se rueda el cuerpo y cae precisamente donde está la piedra de Coyolxauhqui, que hace representación de este ciclo, ¿no? Y sí, precisamente hay muchos, pues ya ven, se dice que Tlacael inclusive fue que mandó a cambiar todo, a reescribir la historia de su propia historia, ¿no? Em, para que, sí, los dos dioses entonces están, bueno, lo que es Huitzilopochtli, lo que es Tlaloc, Tlaloc un poco pues está ya legitimada su presencia con esta parte que les comentaba del códice Aubi. Em, Y bueno, ya ni me acuerdo qué más iba a comentar. Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer algún otro comentario, duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues si ya no hay más comentarios o dudas, algo más que quisieran decir, les agradezco muchísimo su participación en esta charla y los invito a que participen en el siguiente ciclo que vamos a tener sobre códices. Vamos a ver lo que son los códices del grupo Borgia. Vamos a ver en este caso lo que son muchos de estos códices. Gracias, Fanny. Muchos de estos códices, pues algunos son mexicas, otros son mixtecos y la mayoría son tonalámatl. Entonces va a ser bastante interesante. Arrancamos el próximo lunes con el códice Borgia. Si alguien quiere participar, pues es bienvenido, me manda un mensaje y pues quedamos para la siguiente sesión. Pues yo les agradezco muchísimo. Sí, Joel. Adelante, Joel. Perdona, ahorita me acordé de justamente del año, que no tenemos certeza bien de 1325 u otro año, y menos la fecha, unos dicen 13 de marzo, otros dicen 8 de julio, pero lo que sí sabemos es que justo también hubo un eclipse solar antes de la fundación y también eso se toma como esta cuestión que decías de la lucha y derrotar a el sol a la luna. Entonces también eso es importante y sentirnos orgullosos que nuestra ciudad cumple 700 años y esa gran frase que está en el Museo de Antropología de mientras el mundo exista, no pasará el poder y la gloria de la México Tenochtitlan, ¿no? También en esta cuestión de la cosmovisión, si bien tenemos nuestras fuentes de los sacerdotes españoles, pues también ellos, no me gusta decir que estuvieran mal, pero tal vez no entendían esta cosmovisión porque pues era otro idioma completamente que no sabían cómo traducirlo y también pues muchos de los ancestros lo que le contaron a los españoles a lo mejor no le contaron todo porque no querían que se apropiaran de ese conocimiento que tenían. Entonces, para mí, aunque son fuentes primarias, como que esas fuentes primarias hay que tomarlas con una pizca de sal, ¿no? Porque ahora, gracias a que el náhuatl sigue siendo un idioma vivo y se sigue hablando, ahora descubrimos realmente el significado de ciertas palabras que utilizaron los españoles porque lo traducían a lo que ellos entendían, como la Exactamente. cuestión de Teot, que ellos lo Ujú, tradujeron como Dios, y ujú, para los pueblos del Anáhuac y el Semanáhuac son fuerzas
de la naturaleza que representan esta dualidad. Entonces, de este lado no había como tal el dios de la lluvia, Tlaloc, sino que era esa representación del agua que va completamente asociada con la Chalchihuitlicue, que es la señora de la falda de Hades. Entonces, también irnos quitando esta cuestión que no son dioses ni Tezcatlipoca, ni Quetzalcóatl, ni Tlaloc, ni Xipetotec. Gracias. Gracias, Joel. Sí, efectivamente, em, lo poquito que yo he estado acercándome al idioma náhuatl, em, pues sí es totalmente diferente el significado de ciertas palabras, sobre todo, y a mucha gente le cuesta muchísimo trabajo, porque inclusive nahuablantes, eh, cuando ven el sentido original, se quedan así como que, no, es que en mi comunidad significa esto. Sí, en tu comunidad significa esto, pero su significado original era este, ¿no? Sobre todo con lo que es el náhuatl clásico, hay como mucha debate con las variantes que hay en distintos comunidades que también son igual de valiosas. Eh, y pues sí, y es empezar a darle el nombre por sus cosas. Inclusive pues hemos intentado en algunas sesiones como ver la etimología de la palabra para poder entender el verdadero significado de lo que se trataba de decir. Y bueno, pues yo les agradezco a todos sus comentarios. Gracias, Fanny. Gracias, Leo. Yolanda, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Tía Mari, muchísimas gracias. Em, por ahí andaba también Irma, Carlos Ramírez, muchísimas gracias por su presencia. Aida, gracias también por estar presente, por estar aquí. Joel, pues también es un gran historiador. Ya después lo vamos a invitar para que nos dé una charla. Lo vamos a comprometer, al igual que a Yolanda, los vamos a comprometer para que nos platiquen un poco más sobre el mundo prehispánico, sobre otros temas que están relacionados. Y algo que se me olvidó también puntualizar es que aunque el nombre de México es un nombre náhuatl que engloba esto que nosotros actualmente conocemos como México, en ese momento era una gran diversidad de pueblos. No podemos hablar de una nación, ni siquiera podemos hablar de que existe Mesoamérica. Mesoamérica es un concepto contemporáneo que lo que busca es englobar de manera general todas las características culturales de todos estos pueblos, y eso es algo que debemos también de considerar. No meter a todos los pueblos en el mismo saco, sino ver que cada pueblo tiene su propia cosmovisión, su propia lengua, su propio idioma, su propia manera de ver la vida, y que hay que, pues también acercarnos a todas esas culturas. Aunque en muchos pueblos se habla la lengua yutoazteca, la lengua náhuatl, con sus variantes, ya sea por influencia, ya sea por un intercambio cultural o por las razones que sean. Creo que también es importante irnos acercando a las distintas culturas, porque a veces hacemos como esta confusión. Creemos que esto que realizaban los mexicas lo hacían también la gente de Veracruz o la gente del norte o la gente del sur, y no. O sea, hay una gran variedad de pueblos, y creo que es también importante acercarnos a cada uno de ellos. Y bueno, pues nuevamente